Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo de parte de todos mis hermanos que se encuentran conmigo. Damos las gracias al Señor por otra oportunidad que el Señor nos concede. Que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y Él sea elevado a través de nuestros labios. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a comenzar este servicio. Vamos a leer el Salmo 122. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz en tus antemuros y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti, a causa de la casa de Jehová nuestro Dios. Buscaré el bien para ti. Aleluya. Damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, y así vamos a inclinar, vamos a orar. Padre eterno, Señor, de aquí te glorificamos, Señor Jesús. Gracias te damos a ti, Señor Jesús, por otra oportunidad que tú nos concedes, Señor. Esta oportunidad, Señor Jesús, que muchos, Señor, nos permiten entrar en sus hogares, Señor. Bendito Dios, que tú bendigas a cada casa, Señor Jesús, donde permite que pueda entrar tu palabra, Señor. Que tú los bendigas grandemente, Señor. En este día, Señor Jesús, nosotros buscamos alabarte y glorificarte a ti, Señor, por tantas de tus bendiciones que tú, oh Dios, nos das cada día, Señor, de tu cuidado, de tu protección, Señor Jesús. Oh Padre eterno, te bendecimos, Señor, porque si nos ponemos a pensar qué somos nosotros, Señor, y qué éramos para que hayamos gracia delante de ti, Señor. Padre celestial, oh Dios, como dice tu palabra, tú has venido a buscar lo que no servía, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, y te glorificamos a ti, Señor. He aquí estos cánticos, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor Jesús, Dios, que sean aceptos en tu presencia, Señor. Y si hubiera alguno, Señor Jesús, que estuviera enfermo, o tuviera con angustia, o algún problema, Señor, que a través de estos cánticos, Señor, tú le des liberación, Señor. Sea tu Espíritu, Señor Jesús, oh Dios, obrando en cada uno, Señor Jesús, de ellos, Señor. Es esta nuestra petición delante de ti, dándote la gloria de vida a tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hay un cántico que dice así: canta aleluya al Señor. La palabra aleluya ese es a nivel mundial. La palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Oh bendito Señor, así que a través de nuestros labios nosotros glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantarlo para su gloria y su honra. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.
Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Vamos a cantarlo una vez más. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. ¿Y qué hace Él? ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. Cantad al Señor, cantad al Señor. Él nos redimió, Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor. Aleluya. ¿Y qué hace Él? ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. Cantad al Señor, cantad al Señor. Él nos redimió, Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Cantad al Señor, cantad al Señor. Aleluya, aleluya. Por eso cuando una persona ha sido redimida por nuestro Señor, siempre habrá un cántico en sus labios. ¿Por qué? Porque Él hace maravillas. Y la maravilla más grande que ha hecho es que nosotros estamos perdidos y el Señor nos rescató. Así que nosotros testificamos y estamos aquí manifestando que Él es el gran Salvador. Bendito y alabado sea tu nombre. Ahora vamos a darle la oportunidad que nuestro hermano va a traer la palabra. Vamos a estar todo atento a la palabra de nuestro Señor.
Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Amén y amén. Bien, Dios le bendiga. Gracias una vez más le damos al Señor por estar en este lugar para llevar la palabra del Señor, y el Señor pues nos sustenta con su palabra, porque Él dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que la palabra de Dios pues no vuelva a Él vacía, sino que hace aquello para lo cual lo envía, porque es un espíritu. Entonces eso nosotros creemos pues que esta escritura se necesita de una unción, se necesita del Espíritu Santo para ungirla, y ella no vuelve vacía, sino que hace aquello para cual Dios le envía, porque Dios la unge para que haga aquello para cual Dios le envía. Bueno, le damos gracias al Señor, mi querido amigo y hermano, de estar una vez más en estas cámaras para llevarle la palabra del Señor, esa palabra que nos alimenta, nos estimula, nos da gozo, nos da paz, nos da todo aquello que el Señor ha prometido para nosotros en esta hora tan compulsiva, tan problemática, tantas adversidades que hay hoy en día, pero la palabra de Dios es viva, ¿ves? Y permanece para siempre. Ella hace, ¿verdad? Como dijimos, aquello para cual Dios le envía, y yo creo que Dios envía la palabra para libertarlo a usted, para libertarme a mí. ¿De qué? Del yugo del pecado. Entonces vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre la libertad con que Dios nos ha hecho libre, o Cristo nos ha hecho libre, que es el mismo, porque sabemos que el mundo, ¿verdad?, va por un despeñadero muy profundo y muy inclinado, y no tiene vuelta atrás. Ya todo está hecho, y ya todo lo que el Señor, ¿verdad?, como dijo en el tiempo de Noé, ya me arrepiento de haber hecho al hombre, voy a acabar con todo esto. Y sin embargo, pues, pasaron 120 años para que ocurriera lo que el Señor dijo, pero delante de sus ojos ya estaba todo consumado. Entonces vamos a leer, mi hermano. Primeramente hay varias escrituras, pero vamos a leer primeramente, y en el transcurso pues de el recorrido de lo que vamos a hablar, vamos a leer primeramente Gálatas, el capítulo 5, comenzando desde el verso 1 hasta que el Señor nos dirija, y vamos a hablar, ¿verdad?, como esa libertad con que Dios nos ha hecho libres, no un libertinaje, sino la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Para qué nos ha hecho libres el Señor? Para servirle a Él con gozo y alegría y con justicia. Entonces leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, en la gracia, de la gracia habéis caído. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hasta allí leemos en el nombre del Señor, y esto es tremendo, ¿verdad? Porque ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oramos para que el Señor, ¿verdad?, ponga en nuestros labios su palabra, y como dijimos hace un momento, pues esa palabra es un espíritu, y usted acepta la palabra, la cree y la pone por obra, pues usted es un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurado cuando ponemos la palabra por obra. Y solamente usted puede poner la palabra por obra con el Espíritu Santo, porque ese es el que la unge, ese es el que lo lleva a sujetarse a usted, ¿verdad? Porque nosotros sabemos
que hemos nacido en pecado, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, sujeta los miembros de este cuerpo. Padre, gracias te damos una vez más por estar aquí presente, Señor, leyendo tu palabra, reconociendo y sabiendo que tú la inspiraste un día a través de estos hombres que tú, Señor, escogiste para que tu palabra quedara escrita en este libro, y todo aquel hombre y mujer, Señor, que toma tu palabra por fe, Señor, sabemos que está obligado, Señor, por tu palabra, a hacer aquello, Señor, por lo cual la persona cree que lo que está escrito, tú lo hiciste, Señor, para que nosotros tomáramos esas palabras y fuéramos libres de todo yugo de servidumbre, de pecado, porque esa fue la profecía allá en Isaías 61. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Ahora abre nuestros labios, Señor, y lleva la revelación a aquellos que están oyendo, para que ellos vean entonces, Señor, que tu palabra no cae en tierra, sino que se cumple todo aquello que tú has hablado. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que abras tu palabra a los corazones que están dispuestos a recibirla, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, podemos también leer, hermano y amigo, Isaías 61, del 1 al 2. Dos versículos, dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad?, la palabra libertad, pues llevándola espiritualmente, es con la libertad con que Dios nos ha libertado, nos ha hecho libres. ¿De qué nos ha hecho libres? Bueno, de tanto dogma, del pecado, de la incredulidad, de tantas cosas. El Señor nos ha hecho libres porque es una servidumbre. Usted le puede servir al pecado y hoy, ¿verdad?, la gente puede tomar esto como la libertad, como un libertinaje, de hacer como ellos quieran, ir al baile, estar en una fiesta tomando, bailar, bueno, disfrutar del mundo pecaminoso, y ellos creen que eso es la libertad, y ellos creen que eso es vida, y es un camino de muerte en el cual el hombre y la mujer, ¿verdad?, están caminando y no se dan de cuenta que van a un camino de muerte cuando toman, ¿verdad?, el libertinaje, que no es lo mismo que la libertad con que hizo Cristo. Usted toma el libertinaje, pues usted mismo hace de usted, ¿verdad?, un siervo del pecado. Pero aquí está hablando la palabra, ¿verdad?, de que él dice que el Espíritu de Jehová, ¿vamos a quién? ¿De quién está hablando aquí la palabra en Isaías 61? ¿De quién es el ungido? Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Lucas. El capítulo 4 del libro de Lucas dice así: el capítulo 4 del 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el ungido es el mismo Señor, aquí el cuerpo de Dios viviendo aquí en la tierra, en el cuerpo del Señor Jesús, porque la Biblia dice que en él habitaba toda la plenitud en forma corporal, o sea, en ese cuerpo, habitaba todo el poder de Dios en él, y ya estaba profetizado, ¿verdad?, que él vendría entonces a darles buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando vemos aquí a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, pues uno puede pensar que esto puede tener doble sentido, ¿verdad? A pregonar, a darle libertad a los cautivos, y nosotros sabemos que un hombre, estando preso en unos barrotes, en una cárcel, pues está cautivo. Pero también está cautivo un hombre que viva en pecado y en incredulidad, estando libre, puede vivir, ¿verdad?, cautivo. Y también, pues, un hombre puede tener buena vista, pero también puede estar ciego espiritualmente, y el Señor vino a abrir los ojos espirituales para que usted lo pueda conocer a Él y verlo a Él actuar, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó con el Señor, pues cuando se le dio el libro para leerlo, y Él lo leyó, y Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero decirle, pues, que también hoy esta escritura se ha cumplido delante de nuestros ojos, porque estamos viendo el poder de Dios actuar como lo hizo allá, y usted sabe que la Biblia es una continua repetición de lo que ella es, se repite, porque recuerde que los espíritus no mueren, mueren la persona, pero los espíritus quedan, y ellos tienen un día, ¿verdad?, que está decretado por Dios para su destrucción. Esos ángeles caídos, que son los mismos demonios que están aquí en la tierra hoy, tratando pues de transversar la verdad de Dios y llevarlo a usted cautivo, ¿verdad?, a un razonamiento hacia la palabra. Es muy delicada la palabra, porque la palabra usted no puede razonar, porque usted no puede explicar muchas cosas que están en la Biblia, y si no por revelación usted lo puede hacer. Entonces el Señor es el que puede revelarle a usted las Escrituras. Usted puede razonar la Escritura, puede tener una explicación intelectual de lo que es la Escritura, ¿verdad? Y usted lo puede explicar de a su manera, pero es a la manera de aquel que inspiró la Escritura. Ese sí es el verdadero intérprete. Ese es como pintar un cuadro. Un pintor pinta un cuadro, ¿verdad?, y empieza a hacer rayas y cosas extrañas ahí que usted ni yo conocemos. Y usted no puede explicar, pues, qué significa eso, pero el que lo pintó inspirado le puede decir a usted qué significan esas rayas, qué significa esa cuestión que usted no entiende qué es. Él se lo puede decir porque fue inspirado para eso. La Escritura le inspiró el Espíritu Santo, y Él es el que puede decirnos a nosotros, ¿verdad?, la revelación de lo que está escrito allí. Entonces, el pecado purificado significa quitado el problema del pecado de nuestra conciencia de maldad y oscuridad, lavado nuestros cuerpos con agua limpia por las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, entremos confiadamente y con libertad a Dios, sabiendo que el mal que una vez amamos ha pasado, sabiendo que la vida que una vez vivíamos ha terminado. No porque yo lo hice porque algo, sino a mí, y lo hizo, Él me salvó por gracia. Yo le creí y Él me dio el Espíritu Santo, y las cosas que una vez odié, ahora las amo. El sacrificio me era difícil ir a la iglesia y ahora me encanta ir. No me gustaba escuchar a la gente cantar, gritar o testificar, ahora me gusta. Algo me ha cambiado, entonces tengo un camino nuevo y vivo. Algo se ha anclado aquí.
y lo sé desde cuando bajé a las aguas y me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es una de las grandes proezas que hace Dios, ¿verdad? Cambiar, ¿verdad?, esa naturaleza pecaminosa que traímos por Adán, porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, y esa naturaleza pecaminosa, pues Dios la cambia por una naturaleza divina, porque somos participantes de la naturaleza divina cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, pues el hombre viejo ese ya pasó, porque si seguimos haciendo las cosas del hombre viejo, ahí hay algo extraño, ¿no? Ahí no hubo un cambio, ahí no hubo la libertad con que Dios pues lo hizo libre a usted y a mí, sino que si seguimos haciendo, pues el hombre está engañado, si seguimos haciendo las cosas del hombre viejo, pues entonces estamos equivocados, estamos engañando nosotros mismos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, esta libertad con que Dios nos ha hecho libre es para la que sirvamos a Él, nos ha sacado del yugo de servidumbre del mundo, que le servíamos al mundo, ¿verdad? Le servíamos allá a toda esa naturaleza pecaminosa que teníamos nosotros y nos sentíamos bien, aparentemente, porque, digo aparentemente porque llegué a un momento, ¿verdad?, en que usted se sentía triste cuando, por ejemplo, tomaba, iba y se acostaba, pues usted no se sentía bien, se sentía mal. Entonces, esa era una apariencia, ¿verdad?, de tranquilidad, pero la verdadera tranquilidad es en Cristo, porque Cristo le da a usted gozo, paz, tranquilidad. Usted ya ha cambiado la naturaleza y usted a través del bautismo del Espíritu Santo, entonces hay un poder allí, ¿verdad?, que lo sustenta a usted y lo lleva a vivir una vida más consagrada al Señor, o una vida consagrada al Señor después que cambia. Entonces ya los deseos, el apetito pecaminoso que usted ha tenido de ciertas cosas, de vicios y tantas cosas que el hombre, de concupiscencia, de tantas cosas que el hombre pues es atraído, porque le voy a decir que el pecado es atractivo. El pecado es atractivo para esta naturaleza, para este hombre. Pero cuando llega esa naturaleza nueva, eso ya, ¿verdad?, tiene que apartarlo a un lado, porque la naturaleza nueva no le permite a usted, ¿verdad?, hacer lo que usted hacía con la naturaleza vieja o con ese hombre viejo. Por eso Pablo fue muy explícito y él habló y dijo, ¿verdad?, que él hacía las cosas que no quería hacer, las hacía. Entonces él decía, veo que hay un problema y el problema está en mí, porque lo que no quiero, eso hago. Y eso verdaderamente sucedía, ¿no?, con ese hombre que estaba allí, y esa naturaleza que está allí, pues quiere, ¿verdad?, como hablamos, el pecado es atractivo, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, es un poder que Dios le da a usted para que sujete los miembros, ¿verdad? Antes se dejaba llevar por las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos, las concupiscencias de la vida, pero ya usted ahora, ¿verdad?, con esa libertad con que Dios lo hizo libre, ya usted entonces piensa diferente, y como dijo Pablo, ¿verdad?, renovando, ¿verdad?, nuestro entendimiento, para que haya una renovación verdaderamente en nuestro entendimiento hacia la palabra. Ya nosotros entonces nos vamos a mirar a ese hombre viejo que hizo lo que hizo, sino vamos a mirar al frente, hacia allá, a la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Vamos a mirar las promesas que Él ha prometido a usted y a mí, a aquellos hombres y a aquellas mujeres que se rinden al Señor. Dios ha prometido entonces darles vida eterna, Dios le ha prometido darle gozo, alegría, le ha prometido, ¿verdad?, tantas bendiciones redentivas que el hombre tiene desde que el Señor dio su vida allá en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos muchas promesas aquí en las Escrituras, pero recuerde que las promesas de Dios son, ¿verdad?, con requisitos. Usted tiene que llenar los requisitos para recibir esa bendición, y yo también. Entonces, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso está en 1 Juan 2:15. Usted solo es un religioso
y nunca ha tenido la salvación. La religión es una cubierta, pero la salvación es una libertad, porque Dios lo ha salvado a usted. Dios, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted y yo no merecíamos salvación, sino que por la gracia, usted no escogió eso, ni yo tampoco. Y el Señor lo dijo, no me amaste vosotros a mí, ¿verdad? Él nos amó primero a nosotros, Él nos buscó, nadie busca a Dios. Él nos busca a nosotros, por eso es, ¿verdad?, que el salmista dijo, mis cuerdas han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, la salvación descubre, muestra lo que usted es. Eso es verdad. Hacemos las cosas malas porque no creemos. Pero si usted cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Dios está obligado, si su testimonio es verdadero, y darle el bautismo del Espíritu Santo y sellarlo en el reino de Dios hasta el día de la redención, hasta el día que si este cuerpo cae en la tierra, pues Él ha prometido, ¿verdad?, que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en usted y en mí, pues ese mismo Espíritu lo va a levantar a usted del polvo de la tierra y va a ser semejante entonces a aquel que lo salvó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es la libertad, ¿verdad? Qué bueno es la libertad cuando usted, vamos a hablar en la forma natural. Qué bueno es la libertad que usted sale, ¿verdad? Usted no tiene temores de que alguien o la justicia lo va a agarrar para ponerlo preso porque su conciencia sabe que usted hizo algo malo en contra de las leyes humanas y usted está solicitado, usted está buscado porque usted hizo, ¿verdad?, infringió la ley. Y usted, la Biblia dice, ¿verdad?, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces imagínese usted que un hombre ande por la calle y entonces anda en este plan nervioso, asustado, porque sabe que su conciencia le está diciendo que cometió un delito, infringió la ley y la ley lo anda buscando para ponerlo preso porque el hombre cometió una ley. Entonces, pero cuando el hombre está, su conciencia no lo molesta de nada malo que ha hecho, pues él puede salir a la hora que sea de su casa, tranquilo, confiado, porque él sabe que él no ha hecho nada malo y puede disfrutar de la libertad, puede disfrutar de, ¿verdad?, de su libertad porque el hombre no ha hecho nada malo, su conciencia no lo molesta ni las autoridades lo andan buscando porque él no ha hecho nada malo. Ahora vamos a lo espiritual. En lo espiritual, ¿verdad?, que él dice que con la libertad que Él nos ha hecho libre, pues Él nos ha librado del yugo de servidumbre, o sea, de servirle al mundo. De cuando usted le sirve al mundo, ¿verdad?, usted es un esclavo del mundo, usted es siervo del pecado. Pero cuando Dios lo hace libre para Él, no para el mundo, porque lamentablemente pues hay casos en que la persona no busca al Señor cuando está bueno y sano, cuando tiene sus sentidos, ¿verdad?, claros, sino que buscan al Señor cuando ya se le llegó la hora de la muerte, cuando ya se le llegó la hora de, usted sabe, de que está muy enfermo, que está muy grave, y muchas veces Dios permite, ¿verdad?, que el hombre llegue a esa situación para que lo busquen a Él, porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y muchas veces pues el Señor, ¿verdad?, hace eso en el hombre o en la mujer para que ella cree conciencia de que está en peligro y esa enfermedad que tiene pues se puede morir y su alma se va al infierno si no se arrepiente. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar esa hora tan angustiosa, verdad, para buscar al Señor cuando Él quiere que usted y yo, bueno y sano, lo busquemos con nuestro sentido, ¿verdad?, claro, busquemos al Señor y a sabiendas de que hay un infierno y hay un cielo? Mucha gente no cree que hay un infierno, pero sí lo hay, porque usted lee las Escrituras y, bueno, leemos aquel pasaje de aquel joven rico, ¿verdad?, cuando él levantó los ojos. Usted quiere decir que el infierno está aquí abajo en la tierra, porque él dice que levantó los ojos y ahí estaba Lázaro en el seno de Abraham y él quiso pues
que alguien le dijera a sus hermanos que no fueran allí porque eso era horrible y eso era feo. Pero ya él no tenía cómo ir y regresar, porque él desechó, ¿verdad?, lo que el Señor le dijo. En esta hora, pues Dios le está hablando a usted, ¿verdad?, de que no se enyugue con un dogma falso, con una vid falsa, con una iglesia falsa, con tanta falsedad que hay hoy en el mundo, que verdaderamente el hombre sigue la corriente de ese dogma, porque resulta que ese dogma o esa doctrina le permite volver entonces a ser un esclavo del pecado, y usted está siendo engañado miserablemente por el diablo, porque el diablo es el que engaña. Y recuerda que ese es un espíritu que sabe, ¿verdad?, simular el cristianismo, porque si alguien conoce a Dios es espíritu, porque estamos hablando del espíritu del anticristo, y él conoció a Dios allá en el cielo, llamado Luzbel. Ese es el espíritu que está hoy en la tierra, y eso está desde allá, desde Pablo, porque Pablo dijo, hijito, ya ese espíritu está, ¿verdad?, funcionando hoy. Y ese espíritu está hoy aquí haciendo el trabajo que tiene que hacer. ¿Y cuál es el trabajo que tiene que hacer él? Ese precisamente, cuando estamos hablando anticristo, es antipalabra. Todo aquella doctrina o creencia que vaya en contra de Cristo es un anticristo. Toda aquella hombre o mujer o sistema que vaya en contra de lo que está escrito en este libro es un anticristo. Entonces, examinémonos, ¿verdad?, si mi vida cuadra con esta escritura, si mi vida cuadra con lo que está escrito aquí, y no, ¿verdad?, con algo que aparentemente, pues, es cristianismo y no es cristianismo, sino que es religión. Religión significa, es una cubierta que, digamos, como hizo Adán y como hizo Eva en el principio, que poniéndose una cubierta en la parte allí, usted sabe, de la mujer y del hombre, ellos creían que iban a cubrir el pecado que habían cometido con una cubierta, o sea, unas ramas o lo que sea que se pusieron en el lugar. Pero eso no justificaba su pecado, ni tampoco mucho menos lo quitaba. Entonces, Adán no pudo regresar por sí mismo al lugar donde estaba originalmente, porque no se le permitió, porque el Señor habló claro, como habla hoy. Él dijo, el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Ahora, hay tantas cosas, ¿verdad? El día que comas de ese fruto. Hay tantas cosas claras en la Escritura que nos revelan que no fue ninguna fruta. Porque él le dijo a Eva, de todos los frutos que están en el huerto, puedes comer de todos los frutos que dan los árboles aquí en el huerto, pueden comer. Menos del fruto que está en medio del huerto. Ahí es donde está la gente y no sabe por revelación cuál era ese árbol. Entonces, nosotros sabemos por las Escrituras, ¿verdad?, que hay verdades que están ahí escondidas, están veladas, para que todo el mundo no lo vea, sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo revela, pues ese hombre o esa mujer está dispuesto a creer lo que Dios está revelando, porque eso está ahí como velado, escondido, y no es para todo el mundo, sino para aquellos que van a creer. Porque ¿qué va a hacer Dios con decirle a una persona lo que quiere decir eso o lo que significa eso? Porque el libro de Apocalipsis, usted sabe que eso son, ¿verdad?, figuras, tantas cosas que hay ahí misteriosas, que solamente el Señor que las escribió, ¿verdad?, o que las inspiró, puede decirnos qué es lo que es. Y hay un ejemplo, por ejemplo, en el primer sello del libro del Apocalipsis, un jinete, ¿verdad?, que iba ahí montado en un caballo blanco,
y entonces llevaba un arco pero sin flechas. Entonces eso tiene su significado espiritual. Lo que pasa que el Señor es el que le va a decir a usted qué significado tiene eso. Entonces las cosas del Señor, ¿verdad?, son misteriosas, sí como no, pero cuando Él prometió, ¿verdad?, que el hombre sería restaurado a la condición original en la cual él estaba allá antes de que él pecara. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas escondidas en las Escrituras, nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando Él revela eso y el panorama se le aclara a usted y usted entonces entiende, Dios le revela por qué Él permitió que Adán y Eva pecaran, por qué Él permitió, ¿verdad?, que eso sucediera en el huerto del Edén. Entonces ahí es cuando usted, ¿verdad?, va a entender muchas cosas que vemos hoy, porque todo lo que está aquí hoy lo estuvo en el principio. Todo dogma, toda creencia falsa estuvo en el principio. Entonces, usted y yo, ¿verdad?, no podemos, ¿verdad?, tener una cubierta para decir que somos de Dios. Eso es religiosidad. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Se pusieron una cubierta allí para entonces disimular el pecado que habían cometido, y entonces eso significa, ¿verdad?, una cubierta es una religión. Entonces, cuando viene la verdad de Dios, y digo, no, eso no se... El pecado que ustedes hicieron, eso no se cubre con hojitas, ni se cubre con cositas así. No, es la sangre, es con la sangre se cubre. Entonces, allí, ¿verdad?, ese plan que tenía Dios era que Él iba un día a ser el Cordero perfecto para entonces acabar con el pecado, quitar el pecado cuando el hombre se arrepintiera de su pecado. Y usted ve que, por eso fue que el Señor allá en la cruz dijo a los judíos, Él estaba allá en la cruz cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabían los judíos que estaban matando al Mesías? No lo sabían. Usted vaya a los judíos y le pregunta, ¿por qué ustedes están regresando aquí a Israel? ¿Van a morir aquí? Y dijo, no, estamos esperando al Mesías. Ahora usted ve que Dios los cegó allá para que ellos no supieran que era el Mesías, que estaban matando. ¿Para qué Dios hizo eso? Para que el Evangelio viniera a nosotros los gentiles, y en su misericordia y en su gracia, por eso fue que Él dijo, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué no sabían qué estaban haciendo? ¿Por qué no sabían que estaban matando al Mesías, al Cordero de Dios? Porque Él mismo los cegó, y Él no podía condenarlos porque Él mismo los cegó para darnos el Evangelio a nosotros. Entonces, por eso fue que Él exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, usted va a la realidad del asunto hoy, y ellos están allá todavía, ¿verdad?, con los ritos de la ley, matando animales, palominos, porque ellos no saben, ¿verdad?, que mataron al Mesías. Y la prueba está cuando Él se le presente allá, ¿y quién te hizo esas heridas? Entonces, la figura perfecta está en José, con sus hermanos, en la casa de mis amigos. Y usted ve que ellos se van a lamentar, porque, como dijimos, pues usted lee el libro de José, allí usted ve cómo es la figura perfecta pues del Señor Jesús, cómo Él se le identificó, y entonces ellos van a clamar y ellos van a darse de cuenta, entonces, que ellos estaban todavía, ¿verdad?, con la ley, matando machos cabritos y palominos, etcétera, etcétera, y entonces ellos van a conocer la verdad de Dios revelada, que no conocían, y la Biblia dice que en un día ellos serán convertidos. Gracias le damos al Señor, ¿verdad?, por esa libertad con que, mi hermano y amigo, Dios nos hace libre para que conozcamos verdaderamente a Dios. Ahora, ¿será que Dios se dará a conocer a usted y a mí? Por supuesto que sí. Porque cuando nosotros leemos aquí en Isaías 61, ¿verdad? Cuando leemos en Isaías 61, vemos por la Escritura a qué fue que vino el Señor.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que estaban en pecados, a los que no tenían oportunidad de levantarse. ¿Por qué? Porque estaban, aquí recuerda que aquí estamos entrando en una nueva dispensación en lo que estamos hablando, porque allá la ley no les permitía entonces a nadie sino estar en el paraíso cuando morían, y ese era como un policía que lo llevaba a usted preso y no había abogado, no había nadie que nos sacara del calabozo porque el Cordero todavía no había ofrecido su vida como sacrificio por el pecado. Entonces él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos que estaban presos por el pecado, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que a eso vino el Señor. El sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, Él se vistió de hombre, por eso es que la Biblia habla de un redentor semejante. Entonces, nosotros vemos por las Escrituras que cuando el Señor nació, nació de una virgen, en otras palabras. María tenía 9 meses de gestación, 8 meses, y ella era señorita porque ella no la tocó ningún hombre. Dios, el Dios Todopoderoso, es lo misterioso de Dios, por eso es que Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué era un misterio? Porque la Biblia habla, ¿verdad?, que de los cielos no lo pueden contener, que Él usa las nubes como su carroza, Él usa la tierra como el estrado de sus pies, y el cielo es su solio. Si es así, entonces nosotros vemos que es un misterio de verdad. ¿Por qué es un misterio? Porque Él se volvió una célula de sangre y entró en el vientre de María y le hizo sombra. Y también hizo el óvulo. ¿Por qué hizo el óvulo? Porque el óvulo de la mujer, humanamente hablando, como ella nació, cuando ella siente sensación, el óvulo baja y ahí es donde sale embarazada. Pero aquí no hubo sensación humana, porque fue el Espíritu Santo el que hizo sombra en ella. Entonces quiere decir que el óvulo lo hizo Dios y la sangre la creó Él también. Y por eso fue que ese ser nació santo. ¿Para qué nació Él? Para que Él entonces se volvió una célula de sangre y se escondió ahí en ese vientre. Por eso es que Él a los 12 años confundió, ¿verdad?, a aquellos grandes religiosos, porque Él era Dios vestido de carne. Por eso es que estamos hablando de que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Porque, y hablamos lo que hablamos, que nadie, los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo es que ese Dios tan poderoso, ese Dios tan grandioso, ese Dios que quiso dar su vida por usted que me está oyendo ahí y por mí, dejó que lo escupieran, dejó que lo clavaran, dejó que le dieran, pusieran una corona de espinas en su frente, dejó que lo desnudaran, porque eso de que sale con un guayuco, no, la Biblia dice que menospreció la vergüenza. Y si Él menospreció la vergüenza por usted y por mí, ¿qué excusa tenemos nosotros entonces de no aceptar la verdad que Dios tiene para usted y para mí hoy? Porque cuando Él está hablando aquí de la verdad, está hablando de Él mismo. Y cuando está hablando de Él mismo, está hablando de Dios mismo. Entonces no está hablando de otra cosa, sino de la verdad que es Él. Ahora, cuando alguien me presenta a mí una doctrina, ¿verdad?, contrario a lo que está escrito aquí,
¿Cómo hago yo para aceptarla? No puedo. Pues eso es contrario a las Escrituras. Ahora, el diablo es muy astuto, el diablo sabe que Dios no acepta su palabra mezclada. Por eso él le dijo allá a sus discípulos, guárdense de la doctrina de los fariseos. En otras palabras, ellos eran unos hipócritas porque ellos explicaban la Biblia, hablaban de la Biblia, pero hacían todo lo contrario a lo que la Biblia decía. Por eso el Señor le dijo, ¿verdad?, que eran unos hipócritas. Entonces nosotros creemos, hoy mi amigo, que lo que la verdad de Dios presenta para hoy es la verdad que usted lo va a salvar en esta generación perversa, incrédula, mala. Bueno, es una generación que nunca se había visto en otras edades, como la que vemos nosotros hoy, una generación tan perversa y tan difícil de entender que el hombre va por un precipicio que no tiene fin. Y cuando llega allá donde tiene que llegar, pues ahí lo que va es conseguir su perdición porque no aceptó el camino de la verdad. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la verdad, usted dice, pero yo tengo la verdad, consulte con este libro a ver si lo que usted le han enseñado es la verdad. Porque resulta que Saulo de Tarso fue instruido por un buen hombre llamado Gamaliel. Pero después que recibió la verdad que lo hizo libre, que fue Cristo mismo, él dijo, ahora lo que he aprendido lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque a Dios no se le conoce por estudio. A Dios no se le conoce porque usted se mete en un seminario 30, 40, 20 años, 15 años a estudiar quién es Dios. No, Dios se le revela a usted. Y él dijo, a quien el Hijo se lo quiera revelar. No es que usted quiera, sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora, ¿a quién se lo revela Dios? Es a aquellos crédulos, aquellos que le van a creer, aquellos que verdaderamente se contentan con conocer la verdad revelada de Dios para esta hora. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, nada en este mundo, ningún estudio, porque Saulo era muy inteligente y podía ser el próximo sumo sacerdote de aquella época porque él conocía todas las lenguas. Pedro era un hombre sin letras, era un hombre que no conocía, ¿verdad?, las letras y vendía pescado y no podía firmar el recibo del pescado porque no era un hombre sin letras. Pero tanto el que era analfabeta como el que era muy inteligente necesitaron de la revelación de Dios para conocerlo a él. Usted y yo podemos ser igual hoy. Usted y yo podemos ser muy inteligentes o sin letras, pero necesitamos de Dios para que Él se dé a conocer a nosotros. No es por estudio, no es porque usted sea muy inteligente, no es porque tenga la oficina llena de diplomas y de reconocimientos del hombre. No, hágase reconocer por Dios con su humildad y con su mansedumbre, porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando estamos hablando de esta libertad, pues estamos hablando de algo muy precioso, porque eso no lo va a llevar a usted entonces a hacer lo que usted quiere. Es con la libertad que lo hizo el libre. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, Él le dio una libertad a usted y lo sacó de esclavitud del mundo, del pecado, para que le sirviera a Él. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros decimos que le servimos a Él y estamos le sirviendo a una creencia falsa, a una doctrina falsa, entonces, ¿a quién le está sirviendo usted? ¿Al hombre, al diablo o a Dios? Pero cuando usted toma la Escritura y usted sabe, ¿verdad?, que usted le está sirviendo a Dios por el Espíritu, usted sabe entonces que usted tiene una naturaleza divina porque Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Cuán precioso es, verdad? Entonces, ¿cuán precioso es la verdad de Dios cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos qué es lo que Dios ha hecho para hacernos libres?
Sencillamente, Él nos ha libertado de esa tanta cosa que hay, adversidades en el mundo hoy, tantas religiones que hay hoy. Y yo me pregunto, pues, ¿cómo es que la gente cree que allá en el cielo van a haber en distintas partes donde va este, va el otro? No, la Biblia no habla de distintas religiones, habla de que uno solo es Dios, y uno solo su pueblo, y uno solo su Espíritu Santo. Que todos seamos bautizados por un mismo Espíritu. Entonces, pero hay mucho espíritu en el mundo, sí, pero estamos hablando es del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te bautiza a ti y a mí, es para ese cambio de naturaleza, para que seamos humildes, para que seamos, ¿verdad?, amorosos con nuestros hermanos, para que no hablemos mal del hermano, para que no hablemos mal del enemigo, de nadie, porque ¿qué voy a hacer yo con, verdad? O sea, qué gracia hay de que está bien, yo amo a mi hermano porque tengo que amarlo, porque la Escritura me lo dice, pero la Biblia también dice que amemos a nuestros enemigos, y el único que amó a sus enemigos fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él estaba ungido con el Espíritu del Señor para hacer ese trabajo. Entonces podemos también leer, ¿verdad? Hay en el libro de los Hechos, el capítulo 10, podemos leer también una escritura, Hechos capítulo 10, el verso 33, 37 y 38. 37 y 38 dice así: vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces hay algo tremendo aquí, ¿no? Porque la Biblia dice: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de que él fue ungido, ¿verdad?, y estaba sanando a los oprimidos por el diablo, estaba sanando a los enfermos, y los discípulos dijeron: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y nosotros podemos hablar lo mismo hoy aquí. Y nosotros somos testigos de cómo el Señor Jesús lo han rechazado hoy, como lo rechazaron allá, porque Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, ¿cómo es que usted y yo vamos a poder levantar un muerto? ¿Cómo es que usted y yo vamos a orar por un enfermo que se está muriendo y Dios lo levanta? Pues muy sencillo, porque usted tiene el Espíritu de Él, que dio libertad para hacer eso. Porque cuando él está hablando aquí, que está orando por los oprimidos, hay religiones que no aceptan eso. No, que no se puede orar por aquel, por esto y por aquello. Pero yo quiero decirle que el Señor Jesús fue ungido para eso, y Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, si usted está haciendo las obras que hizo Él, usted está ungido por el Espíritu Santo para hacer las obras que hace. Y entonces, si usted niega esas obras, pues usted no es de Dios. Porque el Espíritu Santo no se niega a sí mismo. Él hace aquello para cual Dios lo envía. Y si Dios envió esa palabra para que usted hiciera lo mismo que hizo Él, entonces, ¿cómo hacemos nosotros entonces para negar y refutar y confrontar la palabra de Dios cuando Él la envía, para entonces que nosotros oremos por los oprimidos y para que intercedamos por aquellos que todavía no han conocido a Dios? Porque Él dice: somos reyes y sacerdotes, y yo creo que el Señor hoy está haciendo lo mismo que hizo ayer. Entonces yo creo que usted y yo, pues, estamos conscientes de eso. Y le damos gracias al Señor por su Espíritu Santo y por el ministerio de la reconciliación que dejó al hombre para que hiciera lo mismo. Bueno, le damos gracias al Señor, ya el tiempo ha terminado, pues yo creo que si usted le cree al Señor y usted está enfermo ahí en su casa, vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor entonces
tenga misericordia de usted y usted le crea a Él que Él lo sana. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando hemos podido hablar de tu palabra, Señor, para llevar esta palabra de reconciliación y esta libertad al hombre y a la mujer que lo acepten. Señor, te pido ahora, Señor, que si hay alguno enfermo que nos está oyendo o mirando por estas cámaras, tengas misericordia, Señor, y vea que tú viniste aquí, Señor, para libertar a los oprimidos, para sanar a los enfermos, para sacar de la cárcel a los oprimidos. Señor, ten misericordia, Señor, de ellos. Ahora te pedimos, pues, que sigas con ellos y que trabajes en sus corazones, Señor, y los traigas de una vez a la reconciliación contigo, porque es el ministerio que tú nos has dejado. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.